Ahora, hoy pendientes de esa decisión de José Luis Ábalos, ya saben, no deja el acta de diputado y ya ha anunciado que se va al grupo mixto. Bartolomé, una situación complicada para Pedro Sánchez, la que le dejas el señor Ábalos. Bueno, la situación es complicada, no se puede negar. Yo creo que el partido ha actuado como se debe de actuar, también un poco intentando poner un cerco a la situación. Hay que entender también la situación personal de José Luis, que él entiende que si no hay ningún dato que le implique, pues que se va al grupo mixto, el cual lo hace también pensando en el Partido Socialista para no perjudicar, y desde ahí se va a defender y va a defender sobre todo su honorabilidad. Por tanto, me parece correcto las dos partes. Situación complicada, le decía Bartolomé. ¿Cuál es la opinión de Fran? Sí, bueno, yo como estaba diciendo, es la forma de actuar del Partido Socialista con respecto a esos supuestos casos de corrupción y cómo actúa el Partido Popular. E insisto en que el Partido Socialista actúa de manera contundente, el que la haga, el que la pague, y después pidiendo en ese Congreso de los Diputados la investigación de todos y cada uno de los contratos sanitarios que se hicieron en ese momento. En cambio, el Partido Popular, pues en el Senado ya hemos visto lo que ha pedido, que es la comisión de investigación únicamente de este caso, y por lo tanto las formas de actuar son diferentes. Insisto en que un supuesto caso, que después, como se ha dicho en la mesa, se archivó de las comisiones del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, le costó supuesto su carrera política en el que ese momento era el líder del Partido Popular, el señor Pablo Casado. Hace falta recordarlo también. Queda claro, no sé si Estefan quiere añadir algo más. Yo estoy con Bartolomé, porque Fran lo que dice lo último yo no lo comparto para nada. Creo que los partidos políticos tienen mecanismos para combatir la corrupción, que se debe combatir sea la corrupción que sea, venga de quien venga y la haga quien la haga, que el que la haga, que la pague, pero que tenemos los partidos políticos que empezar a cambiar el chip, porque si no, no va a quedar así ni el apuntador, porque si a cada falsa denuncia que los tres que estamos en esta mesa sabemos de qué va, pues oye, al final también hay un sufrimiento personal. Y yo sí que ahí creo que el señor Ábalos hoy debería de haberse ido. ¿Por qué? Porque no ha sido, para mí pesa más lo personal que lo político. No está siendo consecuente con lo que, por ejemplo, le exigió al antiguo presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que 5 años después hemos visto que ha quedado en nada. Y, por ejemplo, Chimo Puig tampoco está siendo consecuente en lo personal, porque salió diciendo el otro día en prensa, yo sé lo que hubiera hecho en su situación, oiga, pues la causa de sus hermanos veremos en lo que queda, pero él no ha dimitido. Que la forma de combatir internamente en nuestros partidos no sea romper a martillazos un ordenador o un disco duro, ni continuar en la sede pagada con dinero B, como sigue el Partido Popular en Génova. Esperemos que esa no sea la forma a continuar. I no trenquem mai en el passat, cosa que crec que Feijóo ha trencat en qualsevol passat, però se n'anirem a Andalusia durant 20 anys o 20 i pico anys governat per el PSOE, on el xofer de les prostitutes i de la cocaïna, però si vols que se fiquem, tu veus, jo no entraré, jo crec que no li fem un favor, entrant a l'Itumàs no li fa favor, i menys en tu de quin any eres, jo soc del 86. No entres. Jo soc de l'any 86, no li fem ningú favor si sempre estem mirant al passat. Trenquem en les mans... Jo del 91, però la sede de Génova està en el present. Mira, trenquem en el passat, mirem al futur i sobretot coincidint en un expert com és Bartolomé, qui l'ha fet, que la pague. Pues coincidirem sempre en el expert. No dirás que nos dejamos bien, Bartolomé, siempre. Sabes que tengo razón. Eres el hombre sabio de la mesa, junto a Silvia, que es la mujer sabia. Ya lo dijo Pedro Sánchez. Bueno, así está el tema Ábalos con el que hemos querido abrir hoy. Seguirá coleando sin duda alguna. También hoy queremos estar muy pendientes de la última hora del incendio de Campanar. Ayer, como saben, el Gobierno anunció esa movilización de 4 millones en ayudas directas para los afectados por el incendio. Vamos a escuchar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunciando estas ayudas destacadas. La ayuda para hacer frente a la pérdida de bienes de primera necesidad será de 6.000 euros y podrá alcanzar el máximo de 10.000 euros en función de los miembros de la unidad familiar. Asimismo, las ayudas directas para hacer frente a los gastos de alquiler de vivienda de las personas que, a consecuencia del incendio, han perdido su residencia habitual, tendrán el límite de 1.500 euros en el mes y por una duración de 1 año. Se impulsarán las medidas para la reubicación preferente en residencias y centros de día de las personas dependientes que tuvieran su residencia habitual en los edificios siniestrados. Asimismo, la Vicepresidencia Segunda
y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, la Consellería de Educación, Universidades y Empleo y la Consellería de Sanidad coordinarán las prestaciones en materia de asistencia psicológica a las personas residentes en las viviendas afectadas por el incendio para afrontar los hechos traumáticos que de él se deriven. Articular ayudas fiscales consistentes en la fijación del tipo cero en el impuesto de transmisiones patrimoniales para el supuesto de que las personas afectadas por el incendio decidan adquirir una vivienda. Y, en segundo lugar, exceptuar el pago del canon de saneamiento de la Generalitat para las viviendas siniestradas con efectos del 21 de febrero de 2024. Estefan, como miembro del Gobierno valenciano, unas ayudas que llegan rápidas, eficacia también en la coordinación entre las instituciones. Sí, yo creo que precisamente lo que ayer anunció el presidente de la Generalitat es un reflejo, comparando el tema que hablábamos antes de la mala política con la buena política, donde se ha visto que las administraciones, gobierne quien gobierne, trabajan de manera y tienen que trabajar de manera coordinada cuando viene una situación de emergencia. Yo creo que todas las administraciones han mostrado una forma de gestionar ejemplar, dando respuesta certera a personas que lo han perdido todo. No olvidemos que estamos hablando de 400 familias que lo han perdido todo, de 10 personas que han fallecido, también de más de 40 perros, más de 30 gatos, y en este caso con ayudas y un paquete de ayudas directo, que va a ir sin dilatar, sin incluso la tramitación, simplemente con la ventanilla única, con las solicitudes, con ese Ayuntamiento de Valencia que ha puesto a disposición 131 viviendas, de 138 que se quemaron 131, con ese también apoyo psicológico no solo a los familiares de las personas que desgraciadamente perdieron la vida en el incendio, sino también a las personas que se han quedado sin nada, con una mano delante y una detrás. Esa ayuda también en materia sanitaria, en materia educativa, para tener preferencia en la reescolarización, también en, por ejemplo, un caso que nos comentaban hoy, porque hemos tenido hoy con la vicepresidenta Susana Camero una reunión con los cónsules, porque hay unas 9 nacionalidades, además de la española, afectada por este incendio. Nos comentaba que incluso una persona de nacionalidad, creo recordar peruana, pues que se había quedado sin la medicación de una enfermedad crónica, y enseguida la Consellería de Sanidad, de manera coordinada con el Ayuntamiento de Valencia y con la Consellería de Bienestar Social, se había puesto ya manos a la obra y ya tenía la medicación. Yo creo que es muy importante la respuesta que se ha dado, y es verdad que va a ser un camino muy largo sobre todo para las familias de quien no van a volver a ver a sus seres queridos, muy largo también para quien lo ha perdido todo. Pero yo creo que tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat y como otras administraciones de delegación de gobierno, sí, y también con un agradecimiento, y lo aprovecho de manera pública, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también a todo el personal administrativo que se ha volcado, y a toda la solidaridad del pueblo valenciano, que ha demostrado una vez más que se levanta ante la adversidad. Pues enseguida les pregunto a Bartolomé y a Fran, pero antes quisiéramos pasar por la redacción de Las Provincias. Allí tenemos conexión directa con Arturo Checa, periodista que ha seguido desde el primer momento este suceso. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. La última hora que leíamos hoy es que la policía ya ha culminado, ¿no?, la identificación de las víctimas de Campanar, y parece que en las próximas horas el juzgado podría autorizar los entierros, Arturo. Correcto, es un poco el instante procesal en el que nos encontramos. Ha habido una doble identificación de las víctimas, tanto por parte del Instituto de Medicina Legal como de la Comisaría Científica de la Policía de Madrid, para dotar absolutamente de toda fiabilidad a las identificaciones, sobre todo porque hablamos de un caso con los cuerpos en los que desgraciadamente el efecto de las llamas los ha dejado muy afectados y con mucha dificultad de identificarlos. Se ha procedido a la hacienda de los familiares para corroborar que efectivamente son las personas fallecidas, y ahora falta que el juzgado empiece a tramitar las licencias de sepelio para que se produzca el entierro de las víctimas. El funeral podría ser de Estado, no dependiendo de los familiares, lógicamente, Arturo. ¿Cómo? Los funerales, digo que dependerá de la decisión de los familiares. Claro. Bueno, ahora nos consta que por parte del Ayuntamiento de Valencia está en contacto con
los familiares de las víctimas, en primer lugar para palpar si hay, si ellos quieren hacer algún tipo de ceremonia pues oficial, un poco al estilo de la que hubo cuando el traspaso del metro. Pero bueno, son los familiares los que tendrán la última palabra para determinar si quieren celebrar un funeral en la intimidad o si quieren hacer algún tipo de ceremonia más oficial, lo que no quita para que además luego pueda haber algún tipo de misa o funeral en recuerdo en la Catedral de Valencia. Arturo, la investigación está en secreto sumarial, no sé si nos puedes o ha trascendido algo, todo apunta a un cortocircuito como causa del incendio, ¿no? Correcto, todo está acotado en esa vivienda 86, que es en la que se inició ese fulminante fuego que en cuestión de 20 minutos se extendió por toda el edificio, pero está siendo muy complicado, porque la estancia está realmente muy dañada. Sí que se ha podido determinar ya que es una causa eléctrica, un cortocircuito. Se apuntó inicialmente a la posibilidad de un fallo en el motor de un toldo eléctrico, pero no se ha determinado. Se ha hablado también, o se está barajando la posibilidad de algún fallo en una caldera que también estaba situada en el balcón de esta vivienda. Vamos, tampoco se descarta que un fallo eléctrico en el interior de la vivienda, en la parte exterior cercana al balcón, hubiera podido causar el incendio que se hubiera luego extendido a la terraza. Bueno, pues en cualquier caso estaremos pendientes de esa investigación, de lo que vaya trascendiendo también. Por cierto, hoy ya han podido también algunos vecinos entrar para intentar rescatar algo, menos en ese piso, en el piso 86 del bloque de 14 plantas, ¿no? Correcto. No han entrado ellos físicamente, sino que han sido los bomberos. El dispositivo se ha formado en una de las esquinas de la finca afectada, con los bomberos provistos de planos del edificio. Entonces los afectados han ido yendo, indicándoles dónde estaba su vivienda y en qué punto de la vivienda podían tener algún objeto que pudieran recuperar y que se hubiera salvado el efecto de las llamas. Y así, pues hemos podido ver cómo se han recuperado algunas pequeñas cajas de caudales de niños, algunas alianzas con el consiguiente valor sentimental que puede tener para los afectados, algún tipo de documentos que estaban en cajas fuertes y que por lo tanto sí que han resistido al paso de las llamas. Y luego pues se ha procedido también a la retirada de los vehículos con grúas, porque las llaves estaban en muchos casos en las viviendas o no las tenían encima de los afectados y han tenido que ser retirados con grúas. Muy bien. Pues Arturo Checa, gracias, el Diario de las Provincias, por contarnos esa última hora de ese incendio que todavía estamos siguiendo, que seguiremos muy pendientes de los afectados. Gracias por entrar con nosotros esta noche. Cuídate. Buenas noches, Arturo. Gracias a vosotros, Silvia. Buscamos la valoración también de la mesa, tanto de Bartolomé como de Fran, rápida actuación también y destacar la actuación de los bomberos. Yo destacaría la actuación de los bomberos en primera instancia, la actuación y la respuesta del personal sanitario, la respuesta también de Protección Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es la policía local, que estuvo allí presente, la movilización por parte de la unidad militar de emergencia, que se movilizó también. Pero también querría destacar, porque en ocasiones yo creo que ahora es un buen momento para ello, el que, como bien lo ha dicho Estefan, las administraciones, es decir, la unanimidad y la unidad mostrada por la Administración, el Ayuntamiento de Valencia, el Gobierno valenciano, el Gobierno central. Incluso en este caso yo creo que la monarquía está también a la altura de las circunstancias porque, y como no, la sociedad valenciana, la ciudadanía del pueblo valenciano ha dado de nuevo un ejemplo de lo que tiene que ser. Por tanto, de aquí a de donde este tipo de ejemplo de lo que tenemos que tomar siempre buena nota, porque en ocasiones, aunque estas situaciones están más a flor de piel, porque lo vivimos en directo y en primera persona en ocasiones, es verdad que en el día a día los que estamos al frente de la toma de decisiones nos encontramos también con problemáticas que son muy parecidas, no grupales, pero sí de forma individual y que se nos olvida a veces con facilidad y la ciudadanía paga a veces esas consecuencias. En esto, por tanto, un ejemplo y que sirva de estímulo para que estemos siempre en esa situación. Que sirva de estímulo, dice Bartolomé. Fran. Yo, mi cariño y mi solidaridad con las 10 víctimas mortales del incendio de Campanar, también de los distintos animales, perros y gatos, mascotas. De hecho, creo que se ha improvisado, leía una noticia de se ha improvisado un altar, creo que en la plaza del Ayuntamiento de Valencia o allí.
de altar para los perros que han fallecido. Pues mi máximo cariño y mi máxima solidaridad. Y después yo creo que, como se está comentando en esta mesa, yo creo que tenemos que agradecer a nuestros cuerpos de emergencias, a los bomberos de Valencia, a los bomberos del consorcio, también a los bomberos desplazados de otros municipios que ayudaron y que son al final los verdaderos héroes por desgracia, pues este incendio, ¿no? Y recalcar también, como se ha recalcado en la mesa, cuando las administraciones lo hacen bien. Cuando creo que es un ejemplo de coordinación, de unidad, que se coordine la delegación del gobierno, que se coordine la Generalitat Valenciana, que se coordine el Ayuntamiento de Valencia para dar respuesta en unos momentos que tampoco son fáciles el dar la respuesta, pero que creo que, como decía, de los cuerpos de emergencias, que los sanitarios, que Protección Civil, después toda la movilización de la sociedad valenciana, de todas esas tiendas y fallas que han recogido, pues al final ropa, mantas, alimentos. Una vez más la sociedad valenciana demuestra estar a la altura en estos episodios que también nos tienen que invitar, por otra parte, a la reflexión interna de los ayuntamientos en las cuestiones de labor de inspección urbanística de los edificios. Entramos enseguida en este punto porque les quiero preguntar este tema, tanto en los municipios que están representados en la mesa, Benaguasil, Quart de Poblet y Rafael Buñol, pero antes quiero escuchar las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en torno a ese pleno que se celebraba, unanimidad de los 4 grupos políticos para destacar el trabajo de los bomberos en el incendio de Campanar. S'han retirat totes les mocions per part de tots els grups polítics. No obstant, tots els portaveus han signat una moció. Agrair i reconèixer formalment el treball en les tasques d'extinció, rescat i primeres atencions a les víctimes en l'incendi del complex residencial del barri de Campanar, dut a terme per el cos de bombers de l'Ajuntament de València, del Consorci Provincial de Bombers, pels servicis sanitaris de la Generalitat Valenciana, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, de la Generalitat Valenciana i especialment de la policia local, de la unitat militar d'emergències, del personal voluntari de protecció civil i del personal judicial i forense. En segon lloc, agrair i reconèixer formalment el treball realitzat en les tasques de gestió tècnica i administrativa, així com atenció a les víctimes del tràgic incendi, al personal de servicis municipals, als SAUs, a Creu Roja, que han estat treballant incansablement al llarg dels últims dies, fins i tot durant el cap de setmana, per a pal·liar, en la mesura que siga possible i amb la major celeritat, la situació de les persones afectades per l'incendi. En tercer lloc, agrair i reconèixer formalment a les persones particulars i diverses entitats públiques i privades la seva col·laboració i la seva solidaritat. En quart lloc, agrair a la Casa Reial, al Govern d'Espanya, al Govern valencià i autoritats de l'Administració de l'Estat, de la Generalitat, de la Diputació Provincial de València i d'altres administracions públiques les mostres de solidaritat i suport amb les víctimes i en l'Ajuntament de València. I en quin lloc, agrair als mitjans de comunicació el tractament i el seguiment de les informacions facilitades a la ciutadania. Ahí estaban las declaraciones de la alcaldesa. Pulsamos ahora a nuestros invitados en torno a esa preocupación de los materiales de los edificios. ¿Se ha mostrado ya esa preocupación en Benaguasil, Estefan Soriano, después de lo ocurrido? Se ha mostrado en toda la Comunidad Valenciana. De hecho, ayer mismo, cuando acaba ese pleno extraordinario del Consejo, el propio presidente de la Generalitat anuncia una vez acabe esa investigación que se está llevando a cabo en las 2 fincas del incidente y del accidente, la constitución de una comisión mixta que precisamente va a evaluar tanto la viabilidad de los proyectos, la peligrosidad de los proyectos, el uso de determinados materiales o no en materia de edificación. Yo creo que la respuesta en este caso también, además de las medidas, digamos, de ayuda a las familias y a las personas que desgraciadamente pues, o no están o lo han perdido todo, sí que es importante que haya una línea conjunta en la Comunidad Valenciana en este sentido, con lo cual, efectivamente, la preocupación que pueda existir en Benaguasil será la misma que habrá en Rafael Buñol o en Quart y o en Mislata, en otras localidades con además edificaciones muy similares o en Torrent también. Yo creo que es importante también esa medida de la Generalitat de poner en marcha un grupo, una comisión mixta de expertos y expertas que ponga también luz y también nos dé mucha ayuda a los municipios. Bartolomé. Totalmente de acuerdo. Yo creo que además en esa mesa tienen que estar técnicos especialistas en
la materia. Nosotros en ese caso no somos tan hechos, pero yo sí que aporto una que como consecuencia de esto a mí personalmente me ha venido, y es la altura de los edificios. Es decir, yo creo que no está adaptado los bomberos, Sí. la capacidad que los bomberos tienen para el crecimiento que en ocasiones en algunas zonas Un piso 14, el un número piso de 15. viviendas que sean. Por tanto, probablemente deberíamos de reflexionar también, o bien avanzamos hacia esa fórmula de cómo atajar esa situación en el caso de ERSE, o bien reducimos las alturas en los municipios, porque lo que quedó patente, al margen de los materiales, que hay otro elemento que dificulta el atajar los incendios, son el número de altura de El la número de finca. alturas, es cierto, lo vimos... Lo digo desde la ignorancia, sí, pero así es. fue una lógica que veíamos la dificultad de tener De acceder herramientas a- para acceder a esos niveles, ya pisos 14, 15, 16 y todo eso. Fran, se abre ahí un debate importantísimo, sobre todo de revisión, ¿no?, de los edificios. Sí, sobre todo de inspección, de si finalmente se cumplen o no con los materiales que inicialmente se ponen en las licencias, y creo que ahí tenemos que internamente en los municipios, y se crea una comisión mixta por parte de la Generalitat, fenomenal, pero ponernos las pilas y revisar que efectivamente es así para no tener que lamentar este tipo de desgracias. Sí que es verdad que la ley te obliga que aquellos edificios de más de 50 años sí que tienen que presentar esa inspección que hace la propia comunidad de propietarios de esos edificios. Estamos hablando de que este edificio no tenía 50 años, pero que sí que en el momento en que se otorgaban esas licencias, pues tal vez se tenía que haber revisado, pero bueno, estamos hablando del presente y creo que si nos ponemos a trabajar en ese sentido será positivo, pero queda patente que se tiene que aumentar la inspección que hagan nuestros servicios urbanísticos de cada uno de nuestros ayuntamientos para que esto no vuelva a pasar. De todas formas, la investigación continúa Eso iba a decir. y creo Veremos a ver que se tiene que determinar, más ¿por qué allá ardió de esta manera el edificio? de que hagamos aquí conjeturas o demás, de que efectivamente se diga por qué es, porque creo que lanzando opiniones previo a que se verifique lo que es, confundimos un poco a la sociedad. La semana pasada cuando se hablaba si la lana de roca, si el poliuretano... Es que no sabemos, y al final tampoco no podemos lanzar mensajes a la ciudadanía que les inviten a alarmarse, decir, yo tengo este material en casa, tal. Creo que aquí tenemos que actuar con prudencia, con coordinación, y si es a través de comisiones mixtas de la Generalitat, con los municipios o con distintas administraciones, mucho mejor, porque al final nosotros somos también los que conocemos la realidad de nuestro municipio. Está habiendo alarma social. Nosotros que estamos construyendo vivienda, está habiendo personal preguntando ¿Qué por tipo esa de vivienda, materiales se están poniendo? estando ya teniendo una reserva, si no, no continuarían con la misma. Claro, y luego no olvidemos sí. otra cosa. Avanzamos en los espacios, en los parques empresariales, estamos avanzando también hacia unos diseños donde no olvidemos que no son zonas residenciales, pero que también trabajan gente dentro, y que ese tipo de construcción también tiene que ponerse en revisión, porque podríamos olvidar, y una nave que pueden tener 150, 200 o X número de trabajadores puede convertirse también en una de ratoneras si no somos capaces de legislar también en esa zona. Bueno, pues prudencia, esperar lo que nos dice la investigación. Que hay una investigación en marcha, que hay que ser prudentes, no hacer más comentarios de los que no estar ahora mismo donde nos toca estar, desde el punto de vista de las administraciones, que es al lado de los afectados y afectadas y de las familias de las víctimas, y que una vez ya se acabe la investigación, pues ya tomar medidas desde las distintas administraciones. Y no olvidar también, creo que lo hemos nombrado de pasada, pero también el papel de la Diputación de Valencia en este caso, y de su presidente Vicent Monpó, que en todo momento ha estado con la alcaldesa María José Catalá, también estaba la delegada de gobierno y el presidente de la Generalitat. Yo creo que, pues eso, es a pesar de la desgracia tan dura, es el papel, la unión y de la buena política que tanta falta hace. Bueno, pues seguiremos de cerca últimos minutos que vamos a dedicar a la agricultura, porque sí, continúa el conflicto, continúa la preocupación. Bartolomé, ahora los 27 piden más ambición a Bruselas para aplacar la crisis de los agricultores y piden ahora no centrarse solo en la PAC. Tenemos aquí un problema. Pues sí, la verdad es que los agricultores están dando una lección en ese sentido, más allá de los 4 que no representan al conjunto de la agricultura europea, porque esto es un tema europeo.
el que los avances hacia la digitalización del sector, a la eficiencia energética, han de hacerse teniendo en cuenta la realidad de lo que tenemos en cada uno de nuestros países, especialmente en el sur, que lo sufrimos. Por tanto, yo creo que el que tomen conciencia los responsables europeos y que se tienda a tomar decisiones que palíen eso, yo creo que la reunión ayer de los ministros de Agricultura abre un camino hacia la esperanza en ese sentido. Sí, tenemos que ser moderadamente optimistas. Abre un camino a la esperanza la reunión de ayer en torno al conflicto agrario. Sí, por supuesto que sí. Yo, como en el tema anterior, quiero en este tema también reivindicar el trabajo y el diálogo conjunto entre las distintas administraciones, porque podemos hablar de las competencias que tiene la comunidad autónoma, el Estado, pero pensemos que al final todo esto se acaba debatiendo en un Parlamento, que es el Parlamento Europeo, en reuniones o consejos de ministros de Agricultura en Europa, y que por lo tanto aquí, como España, también tenemos que fijar una posición que sea de diálogo. Yo creo que en este sentido el ministro Planas lleva trabajando mucho tiempo en estas cuestiones, que se ha avanzado en reivindicaciones históricas del sector como la ley de cadena alimentaria, que no olvidemos que era una reivindicación histórica y que se continúa por parte del Estado invirtiendo muchos recursos. Pero hay que atender las reivindicaciones legítimas de los agricultores que están haciendo de forma pacífica en las calles. Como decía Bartolomé, los 4 que no lo hacen de forma pacífica no deben tampoco empañar, como quieren algún que otro partido político, esas reivindicaciones legítimas del sector agrícola, que es al final el que sufre las consecuencias de algunas de las políticas de la Unión Europea en cuestión de política agraria común, y también de, por qué no decirlo, del libre mercado, que en ocasiones pues tiene las consecuencias que tiene. Estefan, también su opinión respecto a este conflicto. Bueno, yo es que en vez de hacer el Consejo de Ministros donde lo han celebrado, lo hubiera hecho en el campo. Porque creo que lo que hace falta a nivel de agricultura es legislar más desde el campo en lugar de desde los despachos. Y creo que Europa llega tarde y mal. Y aquí hay un conocedor importante de la cuestión europea, y creo que no se puede legislar de espaldas al campo. Hay ciertas materias en política que se tienen que legislar y se tienen que aplicar reglamentos y normativas teniendo en cuenta la opinión de quien la sufre, no legislando desde Bruselas. Y entonces me encantaría que el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea lo hicieran, pero no en un día, en una semana o en un mes, y que conocieran la realidad, y particularmente la realidad, por ejemplo, valenciana, de los cítricos valencianos, que tienen que ver cómo hay productos que entran de países de fuera de la Unión Europea donde no se le exige los mismos tratamientos o la misma regulación que lo nuestro, que lo valencià. Sí, se legisla, I jo crec que és important també defensar els nostres productes. Aprofite per a demanar-li a la gent que consumisca producte valencià, que és algo que crec que fa falta, però m'encantaria que el pròxim, ja t'he dit, el pròxim Consell de Ministres d'Agricultura que el feren en l'horta i que estigueren també en contacte amb els llauradors i les llauradores i que li expliquen la seva realitat, que no es precisamente la que tienen ahora mismo. Sí, falta esa sí, realidad, sí, ese por contacto supuesto. directo. De hecho, no solo eso, sino digamos, el comisario de Agricultura, en cuanto surgió la crisis, desapareció. Es decir, no se le ha visto al comisario de Agricultura desde el primer día que salieron los primeros agricultores, tanto en Bruselas, en el centro de Bruselas, como los franceses, que fueron los primeros en manifestarse, y luego se fueron sumando el resto. Nadie ha visto al el comisario de Agricultura. Desapareció, es más, indicó, cuando en realidad la Unión Europea es la que tiene mayor competencia en actuación en esto, la que impone las digamos, medidas digitales que los campesinos son difíciles de los agricultores de cumplir, y que ahora parece ser que se van a flexibilizar. Bueno, pues es verdad, el comisario se escondió y nos dice, bueno, que cada país que tiene unas competencias limitadas, porque en realidad le vienen impuestas desde Bruselas, dijeron que se apañe. Eso no es así. La respuesta de Europa no fue así. Tiene una respuesta económica buena la Unión Europea. Mira, hablamos de 400.000 millones de euros para la PAC, pero no han sido capaces todavía de actualizar, de revisar, de tener en cuenta la nueva realidad que tiene y de, insisto en lo mismo, la digitalización del sector, que es buena y necesaria para ser competitivo, ha de llevarse de forma unánime en todos los países de la Unión Europea. Ha de defenderse, y es verdad que hay que hacer una ley espejo en el que
cualquier producto que venga de otros países, no puedes tratarla de forma diferente a lo que le exiges a los nuestros. Okay. Pueden ser competitivos porque esos países son países que no respetan tanto los derechos de los trabajadores y que por tanto su materia prima puedan tenerla en el mercado, pueden colocarla en una posición más competitiva, pero eso hemos de tenerlo en cuenta. Es verdad que no podemos entrar a esos países para fiscalizarlo directamente porque no pertenecen a nuestro ámbito de regulación, pero sí que podemos poner límites y eso le corresponde a la Unión Europea. Comparte lo que decía Bartolomé y simplemente señalar para que hablemos de qué grado de importancia tiene el sector agroalimentario en nuestro país. Somos el 4º país exportador de la Unión Europea y el 7º del mundo en exportar, pues al final, pues nuestra naranja valenciana y todos y cada uno de los productos que hay en el sector de la agroalimentación en nuestro país. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Voy a volver a ese inicio. José Luis Ábalos lo ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa. No deja el acta de diputado y se va al grupo mixto. Un titular para finalizar, Fran López, sobre esta crisis del Partido Socialista. ¿Cuál sería su mensaje final? El Partido Socialista responde de manera diferente a los presuntos casos de corrupción que el Partido Popular. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Bartolomé Fuentes, ¿irá usted al Congreso de los Diputados o no? No sabemos, ¿no? En principio no. Yo insisto en que quien la haga, que la pague. Que la haga, que la pague es el titular. Gracias, Bartolomé. I Estefan Soriano, director general de Diversidad de la Generalitat. Com a Ábalos le agraden els bous, diré que aún nos va a dar grandes tardes de gloria y que sobretot que conte la veritat. Que ara que està en el grupo mixto, que ja no té l'afiliació en el Partit Socialista, que conte com ha sigut aquest grup del Peugeot i com va ser i sobretot què n'hi ha. I que conte lo que no ha contat. Bueno, pues ahí está. Gracias también, Estefan Soriano. Gracias a los tres. Veremos las reacciones del Partido Socialista, especialmente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos, nos asomamos a partir de las 9 a esta ventana llamada Ágora. Buenas noches.